Pues buenas tardes a todos, muchas gracias por venir a esta siguiente sesión. El día de hoy, bueno, soy Alejandro Torres, estoy como a cargo de la empresa Centro de Desarrollo del Objeto Visual y lo que vamos a hacer el día de hoy es presentarles cómo es que se debe de llevar a cabo diferentes maneras de costear las actividades y en este caso enfocado a empresas de desarrollo de software y de tecnología. Eso es principalmente la gran diferencia, ¿no? Cuando tenemos una empresa que fabrica productos, es relativamente sencillo saber su costo. ¿Por qué? Porque compramos materia prima, tenemos una línea de producción, generamos, digamos, procesos, sabemos cuáles son los costos directos y de esa manera pues vamos calculando el costo, tanto el directo, el indirecto, gastos, y de esa manera es como llegamos a establecer un precio. Pero en el caso de los servicios, pues lo único que tenemos es nuestro capital humano, son nuestras gentes que son las que dan los servicios al usuario final y muchas veces es un poco a tanteómetro como asignamos los costos en cada una de estas cuestiones. Entonces, para más o menos orientar la plática, porque puedes llegar a hacer esto una plática casi de contabilidad de costos, no quisiera meterme tanto en ese detalle, a menos de que ustedes estén interesados así. Sí me gustaría un poquito saber cuál sería el interés del foco de darle a esto para poder ir llenando un poquito las expectativas de ustedes. Básicamente responder pues de qué tipo de empresa o profesión es la que están ustedes realizando y si se han enfrentado con problemas de costear sus servicios, ¿no? A lo mejor si me responden un poquito de eso, yo puedo ir orientando mi plática a llenar sus temas. Voy a dar, a lo mejor, no totalmente esta agenda, porque es una agenda un poco pesada, pero pues ahora sí que si ustedes aguantan toda la plática y eso, yo con todo gusto les voy dando toda la información, pero lo que me quiero concentrar es principalmente en cómo en las empresas de servicios tenemos que visualizar cuáles son los costos que tenemos, cómo los debemos organizar. Y bueno, a lo mejor no es para que el diseñador esté llevando esas cuentas. Sí es para que tenga un contador al lado o alguien administrativo que pueda ser pagado por honorarios, pero sí es necesario que tengamos un orden en todo esto. Porque finalmente, cualquier negocio, la única cuestión no es generar utilidad, es generar cash, efectivo. Si la empresa tiene efectivo desde el punto de vista contable, como se conoce en un estado de flujo de caja, si tiene efectivo en la caja del banco, esa empresa puede ser sana. No necesariamente lo es, pero si no lo tiene, la empresa tiene problemas. O sea, si ustedes sufren constantemente de no poder pagar en los plazos que sus deudas vencen, entonces sí están en un problema de liquidez, se llama eso. Y bueno, vamos a estar platicando un poco de cómo se puede prever, cómo hay que planear. Entonces, les voy a dar una introducción de conceptos, luego vamos a entrar a los conceptos fundamentales y definiciones de lo que a tema de costos se refiere. Luego vamos a entrar a todo lo que son los gastos y costos, tratar de diferenciar qué es un costo, qué es un gasto, qué es administrativo, qué es operativo, cómo es que se pueden manejar y corregir. Y entonces ahora sí nos vamos a meter en algo que se llama la metodología ABC. El ABC quiere decir Activity Based Costing, o sea, costeo basado en una actividad. ¿Qué significa esto? Se los voy a poner, en general todo se los voy a poner muy sencillo para que ustedes se lleven las ideas claras. Cuando yo tengo un producto, el producto vamos a suponer que es una computadora, una tableta o un celular. Cuando yo lo compro a nivel de precio mayorista, tiene un cierto costo. Lo importo y ya estoy incurriendo ya en un costo, el costo de importación. Normalmente esos costos de importación deberían de ser costos directos. ¿Qué quiere decir? Que necesito poner ese costo al costo del producto para que yo pueda calcular mi precio. Pero hay otros gastos administrativos en los que entro, por ejemplo, los gastos aduanales, los gastos de transporte. Como a lo mejor viene todo esto empaletado, no puedo en ese momento decir cuántos dólares o pesos tengo que
agregarle a cada uno de los equipos que importé, sino hasta el momento en que ya tengo la factura final de todo lo que costó, pues no sé, el transporte, la gasolina, los viáticos del chofer, y más aún, cuando ya entran a mi almacén, pues entro en gastos de almacenamiento, en gastos administrativos, en la renta del lugar donde estoy operando, en fin, todo eso. Bueno, en el caso de un producto es muy fácil, entre comillas, decir, bueno, estos fueron costos directos y estos son indirectos, pero en el caso de un servicio, normalmente decimos que la persona que está dedicada a dar ese servicio, pues tiene un costo directo, pero no necesariamente la persona pasó todo su tiempo dedicado a eso. Pudo haber estado haciendo otra serie de cosas adicionales y esas son las que tenemos que tener en cuenta. Entonces, en el caso de ABC, primero hay que definir lo que son recursos, después hay que definir lo que son las actividades y después estos recursos, que son lo que he gastado, ese dinero que he gastado, cómo se lo asigno a una actividad para saber cuánto cuestan las actividades. Aquí ya, a la diferencia de un costeo tradicional, lo que vamos a decir es, por ejemplo, la actividad de rendereo o la actividad de diseño, la actividad de ponerle, digamos, carácter a un personaje que estoy creando, ¿cuánto cuesta? Y eso es lo que va a ser quizás lo más complicado. Ya que tenemos esta distribución, vamos entonces ahora a asignarles actividades a los proyectos. Y entonces podré yo decir, si un proyecto se llevó 10 actividades y cada una con un diferente costo, más su costo fijo, ¿cuánto en total realmente vale ese servicio? Y entonces a partir de ahí sí podré yo decir cuál es su precio. El problema que tenemos es que en el mercado, como que ya se establecieron precios, no sé a quién se le ocurrió, ¿no? Un comercial te cuesta 30,000 pesos. Bueno, y ahorita me encuentro peores casos, ¿no? En donde me dicen que hasta por 5,000 pesos me hacen un comercial de 30 segundos. 5,000 pesos, ¿no? Entonces tú dices, bueno, ¿y cómo están haciendo las cuentas estos amigos? O sea, ¿cómo llegan a 5,000 pesos? Digamos, no es mi intención ahorita hacerles un ejercicio de ese tipo, pero lo que sí creo que tenemos que hacer es ver realmente si es negocio estar compitiendo a esos niveles de precio. Porque muchas veces, pues por el hecho de que tienes flujo, puedes decir, oye, sí vale la pena, estamos ganando 500 pesos, pero a la hora de la hora no estás ni siquiera los 500 pesos ganándolos. Y hay veces que realmente hay que salirse de ciertos mercados, a menos de que tengas una ventaja competitiva, por la cual el cliente te pague a ti 500 o 1,000 pesos más de lo que esa competencia hace, ¿no? Pues bueno, el tema es que al final de este análisis puedes tener un análisis muy, muy bueno en cuanto a cómo están gastándose las cosas y cómo podrías tener nuevas, nuevas oportunidades. Vamos a empezar primero por ver qué definimos como empresa de alta tecnología. Y aquí tengo varios ejemplos. Uno de ellos es precisamente el de empresas que son más que nada universidades que se dedican a la investigación y desarrollo y que están siendo apoyadas por el CONACYT. Este tipo de universidades son muy grandes, la UNAM, el POLI, pero hay más de 200 universidades que reciben apoyo directo y que estamos hablando de millones de pesos, a veces de dólares, que reciben para proyectos de investigación muy grandes. En las empresas, digamos, como Pemex y como algunas empresas farmacéuticas, laboratorios de alimentos principalmente, están haciendo también investigación y desarrollo en tecnología. Vienen las empresas de desarrollo de software, empresas, por ejemplo, que se dedican a hacer ERPs. Entonces ellos tienen el código, ellos programan, ellos sacan su propia marca. Y esto se ha empezado a generar en una forma muy fuerte, porque no necesariamente tienen que hacer el ERP. Pueden ser empresas que trabajan, por ejemplo, para SAP, que son colaboradores de SAP, y les generan toda una serie de interfaces, de tal manera que el cliente que compra un SAP y necesita ciertas adecuaciones, estas personas
le hacen el software a la medida o le hacen su interfase de aplicación móvil para que esa empresa pueda traer todo su ERP y su CRM en un celular, o bien son las empresas que se dedican a los videojuegos, que es algo que hemos venido trabajando mucho con Telmex Hub. Aquellas personas que están haciendo animación y este tipo de arte digital que puedan hacer un proyecto de videojuegos. También están las empresas que se dedican al desarrollo de hardware. En este caso, por ejemplo, robótica es lo más que encontramos en México. Normalmente cuando vamos a una exposición de tecnologías en hardware, normalmente nos encontramos con que es robótica el elemento principal y son ya sea máquinas que nos sirven para simular funciones humanas o bien máquinas que hacen ciertas cosas específicas. En particular, en la fabricación, por ejemplo, se utilizan muchos robots, ¿no? En la parte de automotriz, pues prácticamente el 70% de la línea de producción ya es robotizada, ya no entra la mano humana. Entonces, digamos que esto sí tiene práctica, aunque estamos hablando de un nivel muy alto, tecnología de muy alto nivel. Hardware a la medida y el diseño de hardware los podemos encontrar más al nivel de las universidades y de individuos personales. Es decir, que se pueden estar haciendo diseños especiales para cierto tipo de cómputo que lleva a cabo este tipo de desarrollo. Y en el caso del diseño, pues también, ¿no? Es más fácil encontrar gente que sepa diseñar motherboards o cierto tipo de circuitos y que eso se lo lleven, digamos, a Estados Unidos, hacerle maquila a Estados Unidos o a algún otro país. Finalmente vienen todo lo que conocemos como contenidos digitales, ¿no? Que esto es animación 2D y 3D, video y cine digital, que estos son más utilizados para hacer comerciales, hacer películas o hacer otro tipo de material. La animación cada vez se está utilizando más para hacer comerciales, entonces está sucediendo que prácticamente ya no tenemos que grabar o filmar, sino directamente con herramientas como 3ds Max, Maya o algunos otros, podemos crear contenido digital. Blender, por ejemplo, es una plataforma que nos ayuda a hacer animación y de ahí podemos sacar comerciales. Y las ventajas de este tipo de aplicativos es que ya no tenemos que requerir un pipeline, un workflow, perdón, un flujo de trabajo tan complicado como se tiene en una empresa que hace video comercial y donde sí son muchos procesos. Ahorita los vamos a ver. Bueno, en ese sentido, aquí les pongo lo que ustedes deben de considerar cuando van a lanzar una empresa de desarrollo. Normalmente lo que tenemos que estar visualizando es primero identificar cuál es la necesidad del cliente o la necesidad que hay en el mercado y darle una solución diferenciada. Si no tenemos una solución diferenciada, es muy improbable que podamos subsistir mucho tiempo, porque vamos a perder lo que se llama la estrategia de costeo, la diferenciación por costos ante una empresa más grande. Muy importante es desarrollar un plan de negocio. Ahorita ustedes comentaban que, bueno, queremos echar a andar un proyecto, pero nos hace falta a lo mejor tener algo estructurado. Lo ideal es como que tener claro cuál es la solución, qué es lo que estamos resolviendo, cuánto cuesta hacerlo, qué personal necesito, en qué gastos voy a incurrir para realmente generar, digamos, un plan de negocio completo. Si el precio es competitivo y tenemos una utilidad entre estos dos, eso va a generar riqueza, pero no es suficiente generar utilidad. Ahora la siguiente pregunta es ¿cuándo compro? ¿Y a cuándo pago? ¿Y a qué costo? Y entonces, si el ciclo completo se cierra, me permita generar riqueza real, entonces voy a tener efectivo en mi caja y eso va a ser un negocio que es sustentable. Lo principal es que tengas un plan de negocio y que el plan de negocio demuestre que puedes generar la riqueza. O sea, que el plan de negocio muestre que esa empresa en 3 años va a estar generando una utilidad consistente y que va a tener, digamos, el flujo de capital para poder sobrevivir.
La otra cuestión importante que te van a checar es tu prototipo, que la solución sea diferente. Si la solución es igual a lo que están haciendo tus competidores actuales, pues no tiene sentido darte un dinero para hacer lo mismo. Si tú das un trabajo de alta tecnología, estás pensando en abrir una empresa de alta tecnología, es muy probable que consigas la lana. De hecho, nosotros somos también quienes te direccionamos a qué institución deberías de ir, porque no es nada más llegar y tocar la puerta en Secretaría de Economía. Mucha gente pasa por ahí, se desespera y termina tirando la toalla. Y sucede que vas a la delegación y en una delegación te pueden prestar 500, 800 mil pesos. La cuestión es que lleves un plan de negocio muy bien planteado, un buen prototipo, y que cuando te toque exponer, pues realmente vayas muy bien preparado para que convenzas a la gente que toma la decisión sobre apoyo o no. La siguiente parte, ya que tienes el dinero y ya que estás operando, ahora sí vas a empezar, ya el prototipo ya se convierte en solución definitiva. Y entonces lo que hay que empezar a ver es cómo vamos a comercializar. Requiero canales directos, quiere decir representantes de venta, yo mismo, mis amigos, o necesito canales. La pregunta es si el producto que ustedes traen en mente lo puedes, digamos, como que vendorizar a alguien que te va a hacer la función de ventas. Y eso es una fórmula bien interesante, porque entonces tú ya no tienes que tener vendedores directos. Se lo dejas a una empresa que ya sea vía telemarketing o vía sus agentes de ventas, tú te encargas de entrenarlos y estas personas se encargan de llevar la oferta a tus usuarios finales y te ahorras un montonal de plata. Entonces a lo mejor ellos te van a cobrar una comisión sobre la venta. Nuevamente tienes que meter esa comisión aquí como una parte del costo y sin embargo pues ya tienes digamos una forma de salir al mercado. Hay que entender el entorno, ajustarse a los cambios que se den y desarrollar las relaciones con los clientes. Esto quizás es lo más importante. De todo, puede ser tu producto muy novedoso, puede ser muy bueno el margen que dé, puede ser completamente diferenciado, pero si no sabes cómo hacer relaciones con clientes para que esos clientes vuelvan a regresar a comprarte, realmente el problema es serio. Y esto, el no tener clientes de largo plazo, o clientes recurrentes, o clientes que les vendas un upgrade o una nueva transacción, entonces sí, digamos, tu negocio va a quedar corto y normalmente son las empresas que no ven esto, son las que a los 2 o 3 años desaparecen. Bueno, para hacer un plan de negocio, lo que tienen que hacer son al menos estos diferentes niveles que estamos hablando: un sumario ejecutivo. Segundo, los antecedentes. Tercero, productos y mercados. Cuarto, la descripción de la operación o la producción. Un sumario financiero y las conclusiones. Estamos hablando de ¿cuántos? 2, 4, 6. 6 cosas diferentes que hay que trabajar, hay que arrastrar el lápiz, hay que presentarlo, pero que son fundamentales. ¿Cuánto le debo de dedicar? Pues quizás 1 página o 2 páginas máximo a cada área. No se trata de hacer un rollo aquí. Habrá un plan de trabajo ya más detallado y ese sí puede ser de 100 o 200 páginas, pero eso es para los socios y la gente que trabaja en nuestra empresa. Para efectos de ir a pedir dinero, el sumario ejecutivo es una hoja, media cuartilla, es mejor. Entre más concisa esté, es mejor. Los antecedentes, tenemos que hablar de nuestro negocio y del entorno. Y aquí tenemos que decir cómo es que surgió la idea y qué es lo que vamos a prometer hacer. Aquí está la promesa de venta. Son 1 o 2 páginas. En cuanto a productos y mercados, sí tenemos que irnos ahí por la tradicional fórmula de las 4 P's de la mercadotecnia. Describir el producto, su precio, su plaza, cómo lo voy a distribuir y la promoción. Hablar del mercado, hablar de la competencia. Es otra hoja y media. En cuanto a la operación, tengo que hablar precisamente de los costos en los que voy a incurrir, cómo me voy a financiar, cuáles son las cosas que necesito asegurar y entonces cómo es mi proceso operativo y productivo. En el sumario financiero voy a tener que hablar de todos los estados financieros, cómo se ven los números y demostrar que en 2 o 3 años la empresa ya pasó el punto de equilibrio y que ahora sí está generando utilidades consistentes.
Y finalmente, ¿por qué deberían de invertir en mí? ¿No? Entonces, son del orden de 7 a 15 páginas, yo diría, no más de eso, muy consistentes, muy bien trabajadas, y de esa forma ustedes pueden ir a pedir apoyo. Entonces, la pregunta de cómo generamos riqueza, pues tiene que ver primero, ver los procesos y las actividades que se realizan. Vamos a hablar ahora entonces de una empresa que desarrolla o software, o videojuegos, o contenidos digitales. Vamos a meternos en ese segmento. Cada uno de los procesos, primero, la empresa tiene grupos, departamentos. Cada departamento está, digamos, a cargo de un gerente. Y ese amigo o tiene contratados directamente empleados o los tiene con honorarios. Normalmente manejamos en estas empresas mucho el tema del freelancer. Amigos que vienen, trabajan por un cierto proyecto, quedamos en un costo del fijo de ese proyecto, no importa las horas que este cuate le va a dedicar, y le pagamos. Reduciendo los costos y los gastos en que se incurre es otra manera de generar riqueza. Esta es la más difícil. Y hay toda una carrera que se llama precisamente contabilidad de costos, que se dedican exclusivamente a ver cómo vamos a bajar los costos, cómo vamos a bajar los gastos, qué gastos no generan valor. Mira que adelante, eliminar actividades que no generan valor, gastos que no generan valor. ¿Por qué quiero tener una oficina si puedo tener un lugar de coworking, por ejemplo, como este? Y muchas de las cosas que vamos a estar haciendo aquí en Telmescope van precisamente en eso. Eliminar gastos que no generan valor y mejor que te enfoques a lo que sí debe de generar valor y que es tu idea y que es la manera en cómo resuelves el problema con una solución diferenciada. Bueno, luego vamos a buscar un modelo de negocio novedoso y finalmente la ley de la riqueza. Esta apréndansela. Tenemos que comprar barato. Eso quiere decir que la mano de obra que nos haga esto, el modelaje, por ejemplo, que sea barata. Y no quiere decir que barata, quiere decir que sea la más económica en cuanto a pesos absolutos. Lo que quiere decir es que comparado con lo que me están dando en el mercado, sea de la mejor calidad, el más barato. El segundo es vender caro. Tengo que generar ventajas competitivas y diferenciadores para que el cliente me pague más. Porque si es lo mismo que están dando todos, no puedo vender caro. La otra es, tengo que hacer que el cliente me pague de anticipado, lo más rápido posible, para que luego yo me tarde en pagarle a mis proveedores. No quiere decir que les voy a jinetear, lo que quiere decir es que voy a hacer arreglos con ellos para que me puedan aguantar a 90 días, a 45, mientras estoy cobrando a lo mejor a 15 días. Si yo tengo el dinero antes que lo que tengo que pagarlo, ese dinero le puedo dar vueltas y lo puedo utilizar en más inversión. Y no gastar en superficialidades. Si no lo hacemos, pues vamos a morir. Bueno, entonces, departamentos de una empresa de desarrollo en general, no particularmente estoy hablando de alguna, pero en general es un departamento técnico, un departamento de arte y un departamento de negocios. Entonces, en el departamento técnico voy a tener a los programadores. Por ejemplo, si son de videojuegos, los programadores de los motores del videojuego, de las herramientas, la creación gráfica, la inteligencia artificial, el gameplay, todo lo que es tecnología de usuario de la interfase, user interface, la red y el porteo. O sea, ¿en qué plataformas va a correr el videojuego? Si va a correr en Android, en iOS portátil, en iOS de escritorio, en Windows, Windows 8, Windows RT. O sea, ya ahorita ya hay un montonal de plataformas otra vez, ¿no? Por todos los celulares que hay. Entonces, todas estas personas, yo debería de contratarlas, ¿verdad? Y fíjate, tendría yo que buscarme todas estas posiciones y primero ver si tienen las competencias, trabajo en equipo, actitud profesional, enfocado en la calidad, si es analítico, si es proactivo. En fin, si yo quisiera que esas personas trabajaran en mi empresa, tendría que tener casi un departamento de recursos humanos para estarlos motivando y estarles pagando con incentivos en base a su performance. Actualmente puedo tener todo esto en outsourcing. Y el problema del outsourcing, o sea, de freelancers, es si el chavo va realmente a cumplir. Porque no vaya a ser que se le acerca el viernes, hay fiesta,
se va de fiesta y regresa a trabajar el lunes, y el lunes necesitábamos el trabajo. O sea, él tenía que haber trabajado el fin de semana para entregar. Y muchas veces en ese aspecto nos encontramos cuando trabajamos con freelancers que son desconocidos. Entonces, la parte artística es otra que podríamos vendorizar. Aquí estamos hablando del concepto del carácter, los background levels, los painters digitales, los modeladores 3D, los animadores, compositores y los de audio y música. Entonces, todas esas gentes, o las tengo yo en nómina, o las tengo vía honorarios, en una forma variable, pero en todos los casos tengo que normalizar su nivel para poder, digamos, asegurar la calidad de mi trabajo. Y finalmente, los que es muy probable que sí tenga bajo nómina, es a la gente de negocio. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando del productor ejecutivo, de los productores de la línea, de los productores de bajo nivel o de las cabezas del estudio. Esa gente no puede estar afuera, o sea, no puede ser un freelance o un cuate con el que hagan una alianza, porque normalmente ellos son los que van a atraer a los clientes, van a hacer que la producción se ejecute, son los que más alto nivel tienen de conocimiento y son los que me pueden ayudar a sacar un problema. Si alguno de estos queda mal, este cuate se va a mover en buscar a la persona que lo reemplace. Entonces, estos sí son como que fundamentales tenerlos ahí. Ahora, puede ser que tengas a alguien, no sé, por ejemplo, el de porting y el de gráficos. A lo mejor estos dos cuates sí los tienes bajo nómina, agarras un modelador y el de composición, y a lo mejor un productor ejecutivo y el estudio head. Tienes 6 personas trabajando en tu empresa vía nómina y todas las demás las tienes vía honorarios. ¿Por qué señalé esos puestos? Porque normalmente esos son los puestos clave. No quiere decir que un engine programmer no sea clave. Claro que lo es. Pero ¿cuántas veces necesitas estar programando a nivel de motor? A lo mejor realmente es una vez cuando estás creando, digamos, todo el ambiente del videojuego. Ya una vez que terminó eso, lo demás se va para acá, se va a modelaje y a animación. Entonces, digamos, estas son parte de las cuestiones que tenemos que tener en cuenta. Alex. Y este es un... Sí. Perdón, una pregunta. Bueno, he trabajado en muchos lugares y el esquema anterior sí he visto un poco de eso. Conozco casos de colegas, de compañeros que siendo animadores, diseñadores, han saltado el área de negocios. Y hace mucho tiempo uno de ellos me lo dijo, es que es el futuro eso, ¿no? Finalmente la gente de negocios, la gente que vas a tener fijas, ¿tú lo ves recomendable eso? ¿Dar ese salto? No te escuché bien la última parte. Sí, si tú, por ejemplo, haz de cuenta que eres diseñador animador. Sí. ¿Es aconsejable que tú des el salto al área de negocio? Saltar al área de negocios. Ajá. Es que es posible. Mira, eso depende de tus capacidades. Es algo bien difícil de poder pronosticar. ¿Por qué? Porque el tener el perfil de negociante, que es un vendedor al final de cuentas, pues en cierta medida sí, esa gente ya viene nativa. Desde que era chiquito vendía chicles o rentaba lápices en la escuela secundaria, ¿no? O sea, siempre el que es vendedor, desde que es chiquito está pensando en cómo hacer dinero, no importa lo que tenga al lado. Si tú eres técnico o eres más diseñador, pero eres ordenado, eres muy estructurado, es posible que seas un buen ejecutivo de ventas o un buen productor. ¿Por qué? Porque tú pones entonces la agenda, pones el scheduling de las actividades, haces todo un plan, y si tienes una buena forma de negociar con tus empleados, vas a tener liderazgo y vas a poder transferir tareas y delegar tareas. Pero si eres desordenado, el primer problema lo vas a tener tú. Porque puedes ser muy buen diseñador, pero si eres desobligado, te levantas a deshoras, pues te vas de parranda, y no es que esté yo en contra de eso. Pero entonces que ese cuate pues, se quede haciendo lo que él hace, artísticamente, inspirándose en las madrugadas, ¿no? Entonces, pero no puedes poner a una persona de esas a cargo de una función de negocio, porque entonces sí te va a destrozar todo. Y normalmente esas personas piensan que admirándoles, los empleados les van a seguir y les van a dar el trabajo, y durante un tiempo sí puede funcionar eso, pero llega un momento en que todo el mundo se queda, oye, dice,
tenemos 1 hora y media esperándolo, no llega el jefe, puta, pues, toda la gente se pone como loca. Y de verdad, o sea, sí es muy molesto, pues digamos uno como gerente llegar tarde y llegar oliendo mal porque te fuiste a fumar o te fuiste de parranda, ¿no? O sea, no es consistente. Realmente la parte de negocio tienen que poner gentes que estén preparadas en eso. Y aunque tú pudieras en algún momento brincar para acá, si tú como director de la empresa permites eso, que sea porque realmente esa persona está superándose y está llevando a cabo toda una metodología de competencias. Para eso existen el sistema de competencias. Y eso es algo que no voy a tocar el día de hoy, pero que en una empresa debe de haber, ya sea por outsourcing o dentro, un departamento de recursos humanos que nos tenga perfectamente perfilados cada uno de los puestos, que nos diga a quién necesitamos y que tenga a la gente perfectamente evaluada, de tal manera que si tú tienes una competencia en la que eres deficiente, ¿cuál es el plan de trabajo de este año para que esa competencia la lleves de nivel 2 a nivel 3 y luego a nivel 5, el mayor, ¿no? O sea, ¿cómo vas a ir desarrollando esto para que puedas tener estas funciones a tu cargo, ¿no?